Oye, ¿y qué era para ti? Tú en tu liga mayor estuviste con 3 coaches. Correcto. ¿Nos ayudas? ¿Qué pasó con Primero Diego? fue el coach Diego García Mirabete, 92 y 93. Y en enero, febrero del 93 hubo ahí perdóname, del 94, hubo por ahí algún movimiento. Y déjenme regresarme un poquito. Para que un coach salga en la universidad, se tienen que alinear los intereses de tres elementos. Las autoridades universitarias, el patronato en aquel entonces y los jugadores, ¿no? Y no precisamente en ese orden de importancia, sino esos tres elementos son los que pudieran definir o delimitar qué coach sale y no necesariamente quién llega, ¿no? Pero cuando se trataba de mover al coach, pues había que tocar base con las autoridades, lo que pensaba el patronato y qué pensaba el equipo, ¿no? Finalmente, yo hoy, ya a años luz, ¿no? de distancia, estamos hablando del 94, pues lo traduzco así, es la fuerza del pueblo, ¿no? Uh-huh. Es la Vox Populi, ¿no? O sea, ¿qué opinan los jugadores, ¿no? A ver, 60, 70 jugadores, ¿qué quieren hacer, ¿no? Y, y si los factores se alinean, las estrellas se alinean, pues entonces el coach Diego terminó saliendo, ¿no? Terminó saliendo después de un proceso arduo, tortuoso, quiero decir, desgastante, en donde, bueno, pues hubo ahí 2 o 3 medidas con la intención de conciliar, pero al final del día no se llegó a un acuerdo diferente, ¿no? Ya la historia nos puede decir si fue lo correcto o no. En aquel entonces era lo correcto, ¿no? ¿Por qué? Porque el grupo estaba convencido de que era lo mejor para el grupo, ¿no? Ok. Pero ahí no tenía nada que ver, o sea, bueno, sí, las victorias, todo esto, ¿no? Y en ese momento también es cuando empiezan a hallar como que las becas y que lo de los borregos. Y en este sentido de pertenencia, los Pumas, se llevaron, por ejemplo, de ustedes como equipo, salieron y se fueron, por ejemplo, a jugar a Monterrey, a la UDLA o algo así. A ver, yo ¿O creo no? que has tocado un punto muy importante y es el antecedente de esa Ujú. salida. Yo te podría decir que es la temporada de 1992, mi primer año en Cóndores. A ver, eh, el equipo al que yo llego había sido bicampeón, 90-91. 91 le ganó la final en el Estadio Olímpico al A TEC los de borregos, Monterrey, sí. ¿no? Y hubo 2 o 3 hazañas interesantes ahí en la temporada regular, como sacarle el juego al TEC de Monterrey perdiendo 41-14, ¿no? Y en medio tiempo darle la vuelta con una actuación impresionante de Lalo González y Diego García de la Cadena, y creo que el juego terminó 44-41. A ver, con esto te quiero decir, material humano, capacidad técnica, fútbol, había, ¿no? En Ujú. los Cóndores ha llegado históricamente muy buen material humano. El tema es que en el 1992 los Cóndores le ganamos al equipo campeón, a las Águilas Blancas, Ujú. pero perdimos con el equipo que descendió a segunda división. La Reales, Ajá, ¿no? Ahí la Reales. es correcto. Entonces, tú dices, a ver, espérame tantito, si tú analizas el material humano que había en el 92, era mucho mejor que el que había en el 93. Pero, oh sorpresa, si tú analizas el que había en el 93, era mejor que el que había en el 94, y así sucesivamente. Sin embargo, los resultados no guardaron una relación lineal al material humano, ¿no? Decir, bueno, es que tengo buenos jugadores, voy a tener muy buenos resultados. Tengo malos jugadores, me va a ir muy mal en la temporada. No, se comportó totalmente diferente. eh, Al paso del tiempo yo les puedo decir que mi lectura es que pues en el 92 había recuerdo mucho las palabras del coach Diego, ¿no? Un marasmo, ¿no?
era un ambiente así de, no pasa nada, ahorita les ganamos, ¿no? Ahorita les sacamos el juego. Cuando creo que perdimos por un punto contra la UAM y contra las Reales también, ¿no? Exactamente. Entonces, veníamos de esa temporada, si mal no recuerdo, es la peor temporada en la historia de los Cóndores, 92. 93 no nos fue mal, nos fue un poquito mejor. Llegamos a una semifinal contra el TEC de Monterrey, la perdimos en Monterrey, pero el equipo se veía diferente, ¿no? Estaba tomando una fisonomía diferente por esta renovación de generaciones, ¿no? Uh-huh. Sí, ya no llegaban todos los jugadores que estilaban llegar antes, ¿no? Porque antes de todos los semilleros que se puedan imaginar en México, o se iban a Cóndores o a Águilas Blancas. Párale de contar. El tema es que aparecen en escena las escuelas particulares, ¿no? Y la UDLA, el TEC, y la oferta es muy sencilla. Tienes 18, 19 años, en donde lo primero que buscas es salirte de casa, separarte de tus papás, buscas ser independiente. Segundo, te están dando la oportunidad de estudiar en una escuela privada a la que tal vez no vas a tener acceso si tus papás tienen que pagarte la escuela, ¿no? Uh-huh. No tendrías acceso a pagar esa colegiatura, no tendrías acceso a esa educación. Y entonces es muy seductor, ¿no? En ese entonces era sumamente seductor. Vente, te damos una beca, 80, 90 o 100%, no sé cómo lo manejaban, pero era seductor. Oye, me voy a salir de casa, cuando yo ya quiero independencia, voy a estudiar, que es lo que toda la vida me han dicho que tengo que hacer, ¿no? Uh-huh. Porque quiero un futuro y prometedor y me quiero preparar y demás. Y tercero, voy a practicar el deporte que me gusta en una institución, y abro un gran paréntesis, que me ofrece excelencia, que me ofrece calidad, ¿no? Uh-huh. Claro, hoy lo sabemos porque analizamos los resultados de todos los años de esta temporada. En aquel entonces no lo sabíamos, ¿no? Uh-huh. En aquel entonces era una apuesta, pero tú cuando ponías en la balanza ¿qué te ofrecían las escuelas privadas con las escuelas públicas? Luce seductor, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, mi convicción, y es mi caso en particular, el hecho de desarrollar esta mística y este amor a la universidad en 4 o 5 temporadas. A ver, nos conocimos en el 88 en la triple especial. Y luego nos jugamos 2 juveniles, ¿no? Y 3 intermedias. En 6 años, yo estaba convencido de que quería jugar en los Cóndores y estudiar en la UNAM. Okay. ¿No? Sí. No había vuelta de hoja, ¿no? Tampoco es que haya llegado a una escuela privada y me hubiera dicho, oye, vente para acá con nosotros. No, eso no pasó en mi caso. Pero mi convicción era jugar en los Cóndores y estudiar en la UNAM. El tema es que para el 94 ya había así como un ambiente de inestabilidad, como de necesidad de un cambio. Es decir, bueno, pues aquí a los jugadores tenemos 5 años de elegibilidad, ya pasaron 2, nos quedan 3, o cambiamos y tratamos de darle la vuelta al barco, corregir el rumbo, o se nos van a ir los años de elegibilidad y no vamos a lograr el campeonato, ¿no? Y ese concepto, ese logro inalcanzable, muchas veces, y alcanzable en otras ocasiones, es lo que motiva o es el driver de todas las acciones en el equipo, ¿no? No, es que queremos ser campeones, entonces necesitamos más presupuesto. Es que queremos ser campeones, entonces necesitamos cambiar de coach. No, es que queremos ser campeones, vamos a una gira internacional. No, es que queremos ser campeones, necesitamos comer desde enero, ¿no? Apoyos en la alimentación y demás, ¿no? Sí, más o menos me explico, ¿no?
Y entonces lo que yo les decía, se alinearon las estrellas, se conjuntaron los tres factores, el interés de los jugadores con el de las autoridades universitarias, secundado por el patronato, y salió el coach Diego, ¿no? Okay. Y fue cuando llegó el coach Arturo Alonso. ¿Cómo fue trabajar con él? Fue un proceso de adaptación al principio, porque cambió el esquema, cambió la mentalidad del grupo. Sí, porque fueron muchos años, ¿no? Mucho tiempo del coach Diego. En lo particular, en mi caso, solo fueron 2 años, 92-93. Pero si le sumas toda esta línea de trabajo en los semilleros que pues traían el sello del coach Diego, ¿no? Sí fueron algunas cosas con las que hubo que romper, pero en aquel entonces no estaba mal. No estaba mal porque era algo diferente, ¿no? Pues sí, digo, a lo mejor en esos años, como dice, pues, no está mal, ¿no? Dices, coach nuevo. Bueno, creo que ahorita, años atrás, no sé, en los 2000, ¿no? Que empezó a ver ya este tipo de resultados y eso, ya empezaron a salir oigan, ¿y el por qué? ¿Y por qué lo corrieron? ¿Y por qué esto, no? Obviamente, pues, por los resultados, ¿no? Empezaron ahí a hablar. Y como dice Luis, cada quien hace su mística en los años, ¿no? A mí no me tocó el coach Diego en Liga Mayor, a mí me tocó el coach Diego desde infantiles, ¿no? Era pues la institución. el jefe, sí. ¿no? Era el head coach. Sensei, ¿no? El sensei. Entonces, pues yo sí, siempre vi al coach Diego. A mí ya en Liga Mayor ya no me toca el coach Diego. Entonces yo lo veo de, bueno, pues se fue el coach, ¿no? Tú llegabas ese año de novato. Sí, yo llegué en el 94 con José Arturo Alonso. Entonces, pues yo no lo sentí así como, vaya, un golpe muy fuerte, ¿no? O sea, porque no me tocó en Liga Mayor. Ya. Y el coach Arturo Alonso venía de los Osos, ¿verdad? El coach Alonso en el 87 sacó campeón a los Osos. Pero creo que ya después ya no coachó. Hasta donde yo recuerdo, salió de los Osos y no estuvo activo en el fútbol americano de Liga Mayor, al menos. Y antes del 87, pues sí se debe haber pasado unos 4, no, a lo mejor 5 o 6 años, ¿no? Con los Osos. Con los Osos de Acatlán. El coach Alonso jugó en Cóndores, ¿no? Es parte del Salón de la Fama de los Cóndores. Y un gran líder, un gran jugador. Y sobre todo, le imprimió al grupo una mística distinta, ¿no? A ver, y yo creo que eso era parte del atractivo en aquel entonces, ¿no? Digo, hoy lo vemos de manera diferente, pero en aquel entonces, 94, yo tendría a lo mejor 22 años, ¿no? Más o menos, por ahí así. Y cuando hay voy a decirlo de esta manera, cuando hay una oferta diferente a lo que has vivido, te seduce, te atrae, ¿no? Y te engancha. Y dices, ¿por qué no? Vamos a probar, vamos a hacerlo. O sea, no tengo la verdad absoluta, ¿no? Hoy lo puedo verbalizar así, obviamente en aquel entonces no lo veía así. No lo hubiera dicho así, ¿no? No tengo la verdad absoluta, lo he hecho siempre de una manera, pero no quiere decir que sea la única. ¿Por qué no? Lo intentamos de una manera diferente y tal vez nos funciona, ¿no? Y yo creo que eso le imprimió una energía diferente al equipo, ¿no? Sí, porque vuelvo a insistir, ¿no? Obviamente el coach Diego García Mirabete tenía, o sea, sí veía por sus semilleros, ¿no? Por las intermedias, pero yo nunca lo vi así, que estuviera todo un partido ahí en el staff, ¿no? O sea, que estuviera en la banca coachando y todo eso. O sea, él dejaba a sus coaches de intermedia, eran ellos, ¿no? Ok. O sea, sí veíamos ahí en una esquina al coach Diego, ¿no? Pero
pues realmente a mí nunca me gustó. Ya. Entonces, te digo, yo llego con el coach Arturo Alonso y pues, obviamente con su mística, ¿no? Ya me tocó a mí otra etapa, otra época. Y bien, la verdad que yo me sentí contento, ¿no? Porque yo iba más que nada por los Cóndores, el estar Claro. y jugar por los Cóndores, ¿no? Ajá.